No me creas solo por lo que digo. Revisa Bukhari 4795. Alá permitió que las mujeres fueran al baño afuera, lo cual me parece hermoso. Alibabal, buenos días. Hola Vincent Lapierre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Entonces, aquí estamos en la avenida de la Grande Armée, en París. Es hermoso. Y vamos a hablar de Dios. Es cierto, ¿de qué Dios? ¿Cuál? Te lo pregunto a ti. Yo, escucha, soy Bilal Hussein, alias Alibabal. En las redes soy el mejor imán laico francófono, el MILF, y critico el Islam a cara descubierta. Mi objetivo es desacralizar el Islam, quitarle peso a las autoridades religiosas islámicas, hacer que pierdan credibilidad y mostrarles a los musulmanes y a los no musulmanes que estamos en Francia y que es normal y que está bien, que es aceptable dejar el Islam y vivir una vida normal. Y entonces, para eso, escribiste un libro que se llama Islam Increíble, que en realidad es un libro escrito en tono irónico. Hay que decirlo. Es difícil decirlo, pero creo que es el mejor libro para entender el Islam si eres principiante, seas musulmán o no. Es un libro satírico que parodia a las autoridades religiosas. A menudo digo que entre mi libro y un discurso en una mezquita no hay mucha diferencia. Reuní todos mis conocimientos ridículos sobre el Islam. Fui musulmán 25 años, ahora soy ex-musulmán. Los transmito a musulmanes y no musulmanes interesados en esta religión. Porque lo que he notado es que cuando eres musulmán no sabes nada, no lees nada, no aprendes nada, no te animan a leer el Corán, por ejemplo. Vas a la mezquita, entonces. Eso, ¿vas a la mezquita, el imán? Aún así, supongo que cita pasajes del Corán. ¿Aún así tiene una intención? No. Simula mucho, citando solo lo útil o agradable para que recibas el Islam transmitido oralmente por tu familia o padres. Pero en los textos es una historia completamente diferente y textos diferentes. Es precisamente toda la violencia y maldad que hoy corroen a los países de mayoría musulmana, como Siria, de donde viene Egipto, Arabia Saudita. Y eso es lo que trato de revelar a todos nuestros compatriotas, sean musulmanes o no, para que empiecen a darse cuenta de que hay una estafa subyacente. En resumen, afirmas que desconocen el Islam. Sí y no. Muchas veces, como musulmanes, aunque seamos víctimas de una ley islámica bárbara, terminamos eximiendo de responsabilidad al Islam y a las autoridades religiosas. Te doy un ejemplo concreto. Vas a perder derechos. Una mujer musulmana no puede casarse con un no musulmán, pero en Francia sí puede elegir con quién casarse. Sí, entonces es una retirada de derechos, pero el musulmán va a ver eso como una virtud, como un beneficio, como un... Los musulmanes se van acostumbrando a que la ley islámica, la Sharia, suele ser transmitida por autoridades religiosas como imanes, eruditos o el gobierno. Tus padres, abuelos y ese musulmán se acostumbrarán a perder derechos. Aquí vamos directo al grano, pero esa es la idea. Poco a poco te acostumbras mediante una secta a ciertas personas. ¿Acaso no tiene los mismos derechos, los derechos fundamentales que se le ofrecen a todos? Y entonces, lo que pasa es que crea poblaciones que son propensas a aceptar una dictadura, porque una dictadura por defecto te va a quitar derechos fundamentales. ¿Dices que los musulmanes franceses aceptarían una dictadura hoy si se dieran ciertas condiciones? Un segundo, estoy desconfiado porque están esos autos ahí. Allah nos protege. Sí, por supuesto. El Islam influye en los musulmanes. Lo afirmo por experiencia y análisis. Los musulmanes pueden cuestionar si tengo razón o no. Lo primero que haces es sacralizar la ignorancia. En el Islam, Allahu-Lam es una gran fórmula mágica. Y entonces, en lugar de tratar de saber, vas a decir, no, pero Alá lo sabe, no vamos a buscar. Y eso crea respuestas muy simplistas, una ilustración de la sacralización de la ignorancia. ¿De dónde viene la humanidad entonces en el Islam? Y esto no es un monopolio del Islam. Hay muchas religiones embrutecedoras que hacen lo mismo. La humanidad proviene de Adán y Eva, cuyos hijos tuvieron descendencia entre sí, formando así a la humanidad. Con esta explicación, ya no buscas otra respuesta. No vas a buscar fósiles, no vas a buscar una evolución genética, no vas a buscar por la observación, por el empirismo. ¿Incluso se prohíbe buscar? Puedes incluso prohibir buscar. Conozco a muchos musulmanes de Medio Oriente y Norte de África que hacen preguntas frecuentes. Desde jóvenes, al hacer preguntas, a veces nos regañan o dicen que preguntamos mucho, promoviendo la ignorancia, incluso el Corán la sacraliza. Te va a decir, no hagas preguntas que, si la respuesta fuera revelada, te pondrían triste. Eso viene de un hadiz donde Mohammed, en el desierto, recibe la pregunta, si eres profeta, ¿quién es mi padre?
Esa es la explicación de ese versículo del Corán. Mohammed evita la pregunta diciendo que no se hagan preguntas para mostrar que es profeta y porque sabe quién es su padre. Y hace una especie de cosa mística así. Entonces, el primer punto es que eso sacraliza la ignorancia. Estoy tratando de responder a tu pregunta. ¿Los musulmanes de Francia hoy están listos para aceptar la dictadura? En segundo lugar, eso te hace aceptar que te quiten derechos, como el derecho al matrimonio, por ejemplo, para las mujeres monomusulmanas. Te quitan otro derecho. Es que una mujer tiene derecho a ser bella y a seducir. Entonces, no, en el Islam está criminalizado ser bella y seducir en la calle, ir a hablar con alguien, no solo una mujer, un hombre también. Él no tiene derecho a seducir en la calle, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a coquetear, no tiene derecho a ser elegante. ¿Dónde está escrito en el fiqh o en el Corán? O es un todo, por ejemplo, yo diría más bien en la enseñanza religiosa. Te van a decir que es haram coquetear, tener relaciones fuera del matrimonio, incluso hablar. Mira, si hablas con una mujer, a eso le llaman la fornicación de los oídos. Si miras a una mujer en la calle o a un hombre, a eso le llaman la fornicación de los ojos. Entonces todo está criminalizado y sexualizado, y esos son discursos que escuchamos en las mezquitas hoy en día, en 2025, y en internet. Es decir, te puedo mostrar videos grabados de imames donde el imán dice eso: tengan cuidado con la fornicación de los ojos, no miren en la calle. Entonces te van a quitar ese derecho, te van a quitar el derecho. Por ejemplo, en el Islam es obligatorio levantarse antes del amanecer para rezar. Un ser humano tiene derecho a dormir toda la noche, sobre todo si es niño, pero ese derecho se pierde muy pronto. La oración se recomienda desde los 7 años y si a los 10 no rezas, deben golpearte. Es un hadiz, un relato auténtico del profeta Mohammed, por lo que es su recomendación. Un niño de 10 años si no reza, golpéalo. Así te quitan otros derechos y te acostumbras. Por ejemplo, una niña tiene derecho a elegir a su futuro esposo en el Islam, ¿no? El padre puede casar a su hija virgen, puede casarla por la fuerza, según algunas escuelas. Y va a ser sexualizada muy temprano, entonces muy temprano, digamos, desde su primera menstruación ya es casadera, consumible, sexualizable, y entonces la gente poco a poco se va acostumbrando a que les quiten derechos y otras cosas. El sistema islámico es perfecto tal como es. Por ejemplo, no necesitas votar. Cada año imanes y religiosos te dicen si votar es halal, solo con preguntar, ¿ves? Y entonces es un problema porque uno, te quita un derecho, pero dos, eso te convierte en alguien que realmente es un ciudadano. De acuerdo, eres francés, pero antes de ser francés, eres musulmán. ¿Está bien? ¿El musulmán tiene derecho al voto? La pregunta es, ¿el francés tiene derecho al voto? La respuesta es sí, el musulmán. Eso debe venir después. Y entonces vamos a decir, ¿es halal, es haram? Así que eso te acostumbra a... ¿Qué es haram votar? ¿Es haram? En el Islam no es necesario votar, ya que existe un representante de Alá en la tierra, elegido por autoridades religiosas, sin requerir elecciones. Realmente es el más piadoso entre nosotros. El califa es un poco autoproclamado y no hay necesidad de elecciones, no hay necesidad de rotación del poder, no hay necesidad de separación de poderes. Así, el musulmán se acostumbra a no participar en la vida de la ciudad, pues las autoridades piensan por ellos. La última regla es importante. Como musulmán crees, y repito, esto no es exclusivo del Islam, solo que como MILF conozco el Islam mejor que otras sectas. Crees que tendrás justicia después de la muerte, así que eres más pasivo ante una injusticia en vida. Como dictador o fascista, ¿prefieres gente que exige justicia en vida o que la espera tras la muerte? Obviamente la segunda, y entonces ves que todos estos elementos juntos hacen que una población musulmana en algún momento se vuelva muy frágil ante un fascismo, sea ese fascismo islámico o no. Aceptas esas reglas, una justicia tras la muerte, y renuncias a tus derechos y a contribuir a la ciudad. Eso crea poblaciones así y eso combato. Como musulmán, no, sus derechos y libertades están por encima de Alá. Y eso es muy grave porque es irresponsable. Incluso cuando sufres una injusticia, a veces ni la percibes. Te voy a dar un ejemplo concreto. Yo vengo de Siria. En Siria, en algunos pueblos de donde vengo, solo hay electricidad 2 horas al día, aunque haga 40 grados, así que no hay ventilador. Me preguntaba por qué aquí no hay electricidad y en Francia sí diario. Dicen que es culpa de Israel y los judíos, pero no tener electricidad es culpa del gobierno. ¿Por qué no hay agua potable? También culpan a Israel y los judíos. Entonces ves, incluso cuando eres agredido por tus propias autoridades locales, es decir, no hay clase media, hay una burguesía en el poder y pobres, ni siquiera logras entender el problema. Y como no entiendes el problema, ¿cómo lo vas a resolver?
Entonces yo digo muy seguido, ¿saben? Los franceses tienen miedo del Islam, muchas veces porque dicen que es terrorismo, y entonces los musulmanes son atacados. Pero yo no soy un terrorista, y tienen razón, los musulmanes, el Islam no fabrica terroristas. Yo lo digo literalmente, no es ironía ni sarcasmo. El Islam fabrica individuos que poco a poco se vuelven pasivos ante la violencia, incluyendo el terrorismo. También hay dictadura. Por eso los 57 países musulmanes en todo el mundo, la mayoría musulmana, son dictaduras sanguinarias y violentas, donde hay injusticia, donde los derechos y las libertades de los individuos no son respetados. Porque las poblaciones no son poblaciones de terroristas, no son poblaciones de personas sometidas que están sometidas. Islam significa sumisión, ¿no? Entonces sí. Islam viene de la palabra árabe istislam, que significa sumisión. Así que es la sumisión ¿a quién? Es la sumisión a Alá. Excepto que Alá nunca interviene en la tierra, no interviene en las elecciones, no interviene en el sistema de salud pública, no interviene en el sistema de pensiones. ¿No hay milagros en el Islam? Hasta hoy pocos están documentados. En realidad el milagro soy yo. Alá no interviene. Entonces, ¿a quién te sometes? ¿Al profeta Mahoma? Problema, Mahoma tampoco interviene, murió hace 1400 años, entonces, ¿a quién te sometes? Bueno, ¿a quién está después de Alá y el profeta Mahoma? ¿Y quién es un ser humano? Está vivo, interactúa con nosotros. Es la autoridad religiosa, ya sea en el poder, ya sea la dictadura, ya sean los imanes. Pero entonces... Dices que el Islam no fabrica terroristas, pero la mayoría de los terroristas en Francia son musulmanes y se identifican con el Islam. Y de hecho en los textos hay versos ultraviolentos contra los kufars, etc. Sí. Eso es cierto y pertinente. De hecho, produce pocos terroristas de manera efectiva. El objetivo principal no es ese, aunque sí lo genera. Son personas que son pasivas ante eso, porque históricamente, ¿qué era? Era Mohamed y sus matones que iban a saquear caravanas y regresaban con mujeres y niños esclavos, y con el dinero que habían robado. Así que era necesario. Al volver a su aldea, los campesinos dicen que está bien, ¿ves? Así se crea esa pasividad, generando terreno fértil. Por ejemplo, puedo citar, el que abandona el Islam, mátenlo. Esa es una regla. Un hadiz, un relato auténtico de Mohamed que establece la ley, o sea, la Sharia. La ley islámica sunita es clara. El Islam sunita representa al 90-95% de los musulmanes en el mundo. Y entonces, eso significa que viene de la sunna, la tradición del profeta en el Islam sunita. La superstición es que la mejor manera de vivir es vivir exactamente como el profeta Mohamed y copiar todos y cada uno de sus actos y gestos. En la ley sunita, dejar el Islam se castiga con la muerte. Es un acto terrorista matar a alguien solo por pensar diferente. Eso provoca que haya pocos exmusulmanes que hablen, pues incluso la familia te margina, rechaza y aterroriza. ¿Sabes? Los musulmanes aterrorizados. Y efectivamente en el Islam va a fomentar el terrorismo y el asesinato y la muerte como una virtud. Por ejemplo, en la biografía de Mohamed hay un hadiz que dice: «Oh Mohamed, ¿quién es el musulmán que Alá prefiere?» Y Mohamed va a responder: «Es aquel que se quita el casco y la armadura y corre con una espada en la mano hacia el enemigo, que mata y que es matado». La muerte tiene virtud y la mayor es el martirio. En el Islam, el martirio es ir a la guerra, luchar contra los incrédulos y morir en ello. Entonces, hay un amor por la muerte entre los terroristas e incluso entre los musulmanes comunes, es decir, los musulmanes de todos los días. Vengo de Medio Oriente y no conozco mucho a los musulmanes franceses, marroquíes o argelinos, pero allá dicen que prefieren la muerte a la vida y que la vida después de la muerte es mejor. La vida en la tierra es pasajera. La vida en la tierra es, ya ves, la vida en la tierra es incluso una prisión que te retiene del más allá. Entonces la muerte es glorificada. Un musulmán no busca solo vivir bien, sino prepararse para la muerte, ya que es un examen para la eternidad. Y entonces tienes ese amor y esa glorificación de la muerte que hace que al final realmente no hagas mucho esfuerzo en tu vida. Y yo a menudo uso la imagen de ¿por qué hacer mi cama en la mañana? Lo deshago esta noche, es esa mentalidad, pero aplicada a toda una vida. ¿Por qué mejorar la vida aquí si el fin del mundo es mañana? Es muy apocalíptico. Es similar a los testigos de Jehová, pero sí impacta a la sociedad. Al mismo tiempo tú dices por otro lado, y perdón, Solo para concluir, porque de todos modos habías hecho la pregunta. Sí, hay un separatismo y un odio hacia el incrédulo y hacia el otro. ¿La umma musulmana es la mejor comunidad? Es un supremacismo. Y eso te dice, en resumen, te valida tu supremacismo porque Dios lo dijo, así que está bien. No somos racistas, no somos odiosos, solo obedecemos a Dios. ¿Ves? ¿Realmente tenemos elección? Entonces, no es solo un supremacismo, eso te valida en el supremacismo, ¿ves? Ni siquiera te sientes culpable de ser superior, ni siquiera te sientes odioso, ni siquiera te sientes odioso. Yo era musulmán, no era odioso, solo seguía lo que Dios dijo. ¿Qué podía hacer?
Es una posición cómoda, pero lo importante es no infantilizar a los musulmanes. ¿Por qué es cómoda esa postura? Es porque mucha gente es tímida a la hora de criticar eso, a la hora de criticar, por ejemplo. Yo he visto mucho, he leído un poco de literatura, he visto a muchos judíos, pero que escribían: somos el pueblo elegido, ¿ves? Tras la Segunda Guerra Mundial leí testimonios. Ellos cuestionan, pero en la comunidad musulmana nadie lo hace. Somos la mejor comunidad. No existe esa normalización de decir que está exagerado, porque es cierto. Desde la perspectiva musulmana, ellos también son el pueblo elegido de cierta manera, Sí, así es. elegido por Alá. Tenemos un hadís gracioso donde Mohammed responde sobre el Islam, va al paraíso y ahí está Moisés. Él presenta su comunidad y Mohammed dice que la suya es más grande. Hadís responde que sí, así es. Entonces, existe esta idea de comparar la comunidad musulmana con la comunidad judía, y sí, seguimos siendo mejores que ustedes, incluso después de la muerte. Entonces, decías hace un momento, en realidad no llamas a los musulmanes a salir del Islam. En realidad, si tienes ganas de creer en Dios, sabes, Alá no sirve de nada, no está, nunca interviene, así que haz lo que quieras. Yo quiero que los musulmanes se liberen de la autoridad religiosa, pues ahí está el 99% del problema. Son musulmanes que están sometidos a lo que una autoridad les dice, ya sea su imán, su padre, su madre, un gran sabio, un gran TikToker. Precisamente eso es imposible en el Islam. No, es posible todo el tiempo, solo que nadie espera. ¿Puedes creer en Alá y liberarte de la autoridad religiosa? Sí, porque la autoridad religiosa es un ser humano. ¿Sabes? Después, si quieres creer en Shrek, en Spider-Man, me da igual, pero hay que desmitificar todo eso. Y el segundo punto es hacer que los musulmanes amen sus derechos y libertades por encima de todo. Yo creo que esa es la solución. Eso realmente se logra a través de la educación, y te voy a dar ejemplos concretos. Para convertir a Egipto en un hoyo, se necesitaron 2 generaciones. Una generación, 2 generaciones. Es decir, tenemos videos de hace 100 años donde el presidente egipcio se burla de los hermanos musulmanes cuando decían que hacía falta una ley para obligar a todas las mujeres a usar velo en la calle, nacer. Y hoy, el 90% de las mujeres egipcias están mutiladas y casi todas usan velo en la calle. Existen leyes que castigan eso, como en Argelia hoy, donde comer en la calle durante el Ramadán puede llevarte a la cárcel o recibir una multa. ¿En 1 o 2 generaciones se puede islamizar un país? Las autoridades religiosas saben que esto ocurre mediante educación, adoctrinamiento y embrutecimiento. Y entonces lo contrario es posible. Yo pienso que lo contrario es posible. Es decir, puedes educar a los niños, equiparlos intelectualmente con un espíritu crítico y sobre todo ayudarles a darse cuenta. Hay que hablar con los musulmanes. No creo que uno de los problemas hoy en día es que los musulmanes franceses son considerados como niños. Tienen sus supersticiones. Rezan a las 4 de la mañana y 5 veces al día para evitar torturas. Es su creencia y cultura. Lo siento, si esa es su cultura es porque no los ves como franceses. Entonces, yo quiero que haya alguien que les dé un discurso contrario y que les diga: escuchen muchachos, ustedes son franceses, viven en Francia, hay reglas, hay derechos, libertades, esos derechos, libertades, hay una cultura. Sí, hay una cultura francesa. Sí, y ustedes las disfrutan, es decir, esos derechos y esas libertades saben que no los tienen en su país. Mis padres saben que en Francia hay seguridad social, en Siria nunca la hubo. Los traemos a Francia para que reciban atención médica, porque aquí sí la hay. Y entonces, si no logran darse cuenta de eso, de integrarlo, debemos hablarles como adultos, no como a niños, pero no criticaremos el Islam para evitar ofenderlos. Los musulmanes son adultos y franceses como los demás, así que se les debe hablar como adultos. Tú le das una crítica, señalas lo que no está bien y cómo mejorarlo, mencionando las mecánicas que fallan. El problema... Existe un efecto de trinquete. En el Islam prohíbes la crítica y lo que dices no se puede escuchar. ¿Tú cómo le hiciste tú para salir de eso? No es cierto que te lo prohíbas. La crítica es que incluso las personas que no son musulmanas se prohíben la crítica. Por 2 razones. No quieres ofender, eres algo paternalista, colonialista y tienes miedo a la muerte. Hemos tenido atentados terroristas que asustan a la gente y los hace decir que no. Si intervenimos, seremos los primeros en morir, incluso si resolvemos el problema. Pero ahí, en todo caso, en lo que respecta a los no musulmanes, no critican al Islam, tienen miedo de que los llamen racistas o islamófobos. Sí, no me importa, yo lo hago, Mile hace lo que quiere. ¿No le tienen miedo a Alá ni nada? Bueno, ya ves. Por eso escribí un libro y hago transmisiones en vivo casi diario en mi canal de YouTube Alibaba, la sabiduría del Islam. Suscríbanse para que tengan herramientas para entender. Así es como se hace una crítica racional, lógica y pertinente, y esos son los elementos del lenguaje que harían de ti un racista.
Y yo siempre digo que es normal ser racista, porque así es como sobrevivimos los no racistas. A ellos los mataron en su tribu hace 70 millones de años, es normal que el racismo sea un reflejo humano, pero vivimos en sociedad, así que ¿cómo superamos ese reflejo racista? ¿Y convivir con personas educadas dogmáticamente en el Islam para no coexistir? El Islam no contempla compromisos con los incrédulos. Las autoridades religiosas repiten eso y lo inculcan a los musulmanes. Estoy aquí para contrarrestar ese discurso y evitar que una autoridad religiosa hable en público y que no acepten a quien defiende derechos y libertades. Sé que voy a decir algo racista, pero lo siento, los musulmanes en Francia son inteligentes, así que hay que dirigirse a su inteligencia. Y la única manera, de verdad, la única manera de hacer que un musulmán sea un separatista en Francia, alguien que odia a Francia, es nunca dirigirle la palabra, porque si haces eso lo validas. Yo les hablo 1000 veces si es necesario y siempre defenderé sus derechos y libertades. Y al ponerlos en contraste con los retiros de derechos y libertades del Islam basados en los textos y los hadices, y a menudo utilizo una autoridad religiosa para crear ese contraste. Debato con imanes y musulmanes para que con el tiempo lo comprendan. Sí, hay cosas deseables y otras no. Repito, el Islam es un milagro. Para llegar a una población que esté completamente sometida, es necesario que nadie, durante 30 o 40 años, aporte la menor contradicción. ¿Y cómo se hacía ese milagro? Antes, cada vez que alguien contradecía, lo llamaban incrédulo y lo ejecutaban, es decir, pena de muerte. Trato de hacerlo. Ahora estamos en Francia, donde no hay pena de muerte para el incrédulo. Las chicas intentan llamarme islamófobo, pero no me importa. ¿No? Pero la pena de muerte. ¿Tú traes la contradicción? La pena de muerte puede ser impuesta tanto por el Estado como por un loco. Sí, por un loco, o incluso te puede linchar la multitud. Es decir, en los países de mayoría musulmana también es una muerte social. Es decir, nadie te contrata, ya no tienes departamento, no te puedes casar, estás aislado de todos. Sherif Geber criticó el Islam en Egipto y estuvo 7-8 años oculto. Hace 1 o 2 semanas fue arrestado por las autoridades. Sabemos que será prisión de 5 a 10 años. Así se silencia la crítica y cuando no hay crítica, ese separatismo sigue presente. Y yo digo a menudo, de hecho, mucha gente tiene un reflejo un poco supremacista y es humano, una vez más. Pero los franceses no musulmanes van a decir que en nuestro país eso no pasará, pero no es cierto. De hecho, ustedes son seres humanos como los demás, son seres humanos como los árabes, como los africanos, como los asiáticos. Si repiten lo mismo, tendrán el mismo resultado. Los hermanos musulmanes y las autoridades religiosas islámicas lo saben y por eso actúan igual. Victimizan y aíslan a los musulmanes de la crítica y la sociedad, impidiendo que contribuyan y vivan plenamente. Promueven una sharia más atractiva que la sociedad actual. Ha funcionado en otros lugares y aquí también funcionará. Y entonces hay 2 soluciones. Hay una solución o eres violento y eso. Yo pienso que es una buena solución a corto plazo y una muy mala solución a largo plazo. Es decir, dices que sacamos a todos los musulmanes, incluso que los matamos, incluso. Puedes resolver problemas inmediatos, pero eso no genera una sociedad que respete a los individuos, sus derechos y libertades, ni la sociedad que yo deseo. Otra solución es invertir en diálogo y educación. ¿Quieres simplicidad, claridad? ¿Quieres leyes? ¿Quieres firmeza para decir, esta es la sociedad que queremos? Y escuché algo muy interesante en la radio hace unos días, era la Escuela de la República. Es el proyecto político de la República y creo que es para promoverlo. Hay que incluir en la educación de los niños la supremacía de sus derechos y de sus libertades. Y lo repito, hay que incluirlo en la educación. Y no quiero decir que el sistema educativo en Francia sea malo. Yo, gracias a Francia y a la escuela francesa, pude salir del Islam. Fueron ellos quienes me dieron las herramientas, no fueron mis profesores quienes me dieron las herramientas. Y no quiero menospreciar a los demás y decir que ustedes tuvieron un mal profesor. No es cierto, no. Si tuvieron un mal profesor es porque les tocó un mal profesor. Yo tuve excelentes profesores durante toda mi escolaridad. A veces no estaba a la altura y ellos me dieron las herramientas. Ellos me trataron igual, no sentí racismo de parte de mis profesores, me trataron como a un alumno y eso fue lo que me ayudó al final. Tras 20 o 23 años ya estaba listo para dejar el Islam y convertirme en francés, pues en realidad no viví mi infancia como tal. Pude hacerlo, por eso creo que la educación es la mejor herramienta. Pero en realidad, ¿me dices cómo se hace para ya no respetar a las autoridades religiosas y aún así creer en Dios? ¿Qué predican esas autoridades religiosas? Tú dices que no es necesario salir del Islam, solo hay que rebelarse contra las autoridades. Porque cuando haces eso, ¿No has entendido? sigues mis órdenes, saliste del Islam y solo te queda aceptarlo.
Cuando cuestionas una sola cosa en el Islam, se acabó. Eso se activa igual, ya que uno de los principios del Islam es su perfección. Así que si el musulmán admite una imperfección, el mecanismo inicia. Uno de los principios del Islam es no cambiar nada. Si un musulmán admite que algo debe cambiar, ya lo está haciendo. Y luego la duda es la duda y lo segundo es el miedo. Las autoridades religiosas imponen temor, así que al burlarte de ellas, el musulmán pierde el miedo. Ese miedo es lo que te mantiene ahí y te hace someterte. Es terror, es un terror absoluto, y lo sé, porque solo te hablan de tortura toda tu infancia, toda tu vida. Te hablan de tortura. Cuando mueres, vas a ser torturado en tu tumba, desde el momento en que te entierran hasta el día del juicio final. Así que el musulmán es paranoico. ¿Por qué me van a torturar en mi tumba? Te van a torturar porque dijiste eso, te van a torturar porque hiciste eso. Y hay que entender que el Islam es una religión de paranoia. Alá, por un capricho, aunque hayas hecho todas tus oraciones, aunque no hayas cometido ningún error. Mira, por ejemplo, hay videos, vi uno en mi canal recientemente, donde el imán te dice, ¿toda tu vida oraste así? Alá dice, tus manos deben ir entre tu ombligo y tus partes, no aquí. Todas tus oraciones son inválidas, pero no, Alá no te manda al infierno por capricho. De niño me contaron de un hombre que hizo todo bien, cumplía el Ramadán y tenía 4 esposas. De verdad, era un ejemplo en la tierra. En la oración del mediodía, alguien dice, me echo una siesta de 5 minutos porque estoy agotado, y luego oro. Pero mientras duerme, Alá lo mata y le pregunta por qué dormía en vez de ir a la mezquita. A veces en el infierno, entonces Alá es caprichoso. Eso hace al musulmán paranoico. Todo lo que hace o dice lo vuelve así. ¿Cómo creas a alguien paranoico? No le das contradicciones. Faltan personas respetuosas. Los musulmanes franceses dicen, escuchen, el tipo que afirma que se quemarán por no cumplir, cada viernes en la mezquita se burla de ustedes. El tipo que dijo que tu hija es apta y madura a los 13 años, 10 años, 11 años, él se burla. El tipo que dijo que hay que cortar el prepucio de tu hijo para el paraíso está loco, casi es un criminal. Y hay que crear ese contraste para que los seres humanos musulmanes franceses pues tengan la opción. Eso es lo que les falta. En dictaduras musulmanas, quien no elige el Islam es destruido socialmente. Y si eres pasivo, y sobre todo si no los tratas como adultos y como ciudadanos, pues se van a comunitarizar, a separar. Eso siempre lleva a una sociedad menos deseable. No queremos una sociedad en conflicto. Entiendo lo que dices. ¿Se puede creer en Alá? No, en realidad Alá no existe, todos lo sabemos. Pero mi punto es que Alá no es el origen del problema. Él jamás interviene en la tierra. Los que sí lo hacen son los que aparecen en la tele, hacen shorts en TikTok o cuentan tonterías. Son seres humanos los que imprimen el Corán, los que lo distribuyen, los que lo venden. Son seres humanos los que imprimen y los que distribuyen. La espada desenvainada contra quien insulta al profeta según Ibn Taymiyya, que justifica el asesinato de Charlie Hebdo, del blasfemo y del apóstata. Son humanos y tenemos institutos. Ibn Taymiyya en Francia, él escribió un libro sobre cómo decapitar a alguien y es considerado... Y tengo videos de Tarek Ramadan, de 4 o 5 imanes de internet, como una eminencia filosófica y teológica. Mientras que el tipo, su trabajo es cortar una cabeza, cortar una P, cortar un brazo, cortar una mano. Entonces, estos tipos son glorificados, y ustedes entienden la mecánica. Vas a la mezquita, y el imán te menciona a Ibn Taymiyya, Ibn Kafir, el imán Ahmad u otro, todos eminencias intelectuales. El tipo compra sus libros, lee sus libros, y en sus libros dice que hay que matar a tal, hay que matar a tal, hay que matar a tal. La mecánica es simple, así encuentras a un tipo que va a té. Samuel Paty, por su cuenta, es 1, glorificas la autoridad islámica. 2, la autoridad islámica escribió un libro totalmente terrorista. El musulmán que vio eso validado en una mezquita, leerá el libro y lo tomará al pie de la letra, pues ya fue validado por autoridades en la mezquita, TikTok u otro lugar. Son superestrellas del Islam francófono quienes dicen eso. Otro problema es que eso le resta mucha responsabilidad al Islam en Argelia y a los musulmanes. Ellos querían la Sharia porque les dijeron que la Sharia es hermosa, es perfecta, es el sistema jurídico perfecto. Yo les digo la Sharia. No hay un musulmán con quien debata que haya leído un libro de derecho islámico, y de hecho soy el mejor formador de juristas islámicos en Francia. Tomas a los suscriptores de mi canal, les haces un examen escrito, 2000 suscriptores de mi canal contra 2000 musulmanes en Francia, los suscriptores de mi canal. Ellos conocen mejor el derecho islámico, soy el mejor imán laico de Francia, lo repito. Y entonces ellos van a votar por la Sharia porque la Sharia es la ley de Alá. Pero no saben lo que eso significa, no saben que la Sharia les quita derechos. Y además son un poco supremacistas, es decir, ellos creen que tienen derecho a esos derechos porque viven en Francia. Pero el musulmán en Marruecos o Argelia no tiene los mismos privilegios, entonces ¿por qué tú sí?
Tienes derecho a comer en la calle durante el Ramadán, aunque no lo hagas, mientras que en Argelia o Siria, un árabe no lo tendría. Eso no tiene sentido. ¿Por qué él está amenazado con la cárcel y a ti nadie te hace caso? Tienes una jerarquía de derechos, por eso digo que eres apático como musulmán. Y no es que otra vez sea exclusivo de los musulmanes, es solo que es el tema que conozco. Cuando eres musulmán, a menudo eres apático. Cuando le quitan derechos a otra persona, porque ni siquiera sabes qué es un derecho y ni siquiera lo ves como una injusticia. Los argelinos en Argelia votaron por la Sharia, los islamistas la aplicaron y ocurrió la década negra, 250.000 muertes violentas y hoy en día los musulmanes en Argelia siguen pensando que la Sharia es lo ideal, porque ni siquiera entendieron que su problema era lo que ellos mismos querían. Así que incluso estando bajo la Sharia, la dictadura y la violencia, aún tras 250.000 muertes, no te hacen ver el problema, ni que en los años 90 y 2000 los islamistas decapitaban a mujeres sin velo en la calle. Sí, he recibido testimonios en mi canal de mujeres que dicen, yo estaba en Argelia, yo era argelina, y las mujeres estaban aterrorizadas de salir a la calle, porque decían que si me pongo mal el velo o si no me pongo un velo me pueden cortar la cabeza. Y tengo mujeres que han visto a otras mujeres ser decapitadas. Y la consecuencia es que hoy en día todas están cubiertas, pero no saben que están cubiertas porque sus padres estaban aterrorizados y les dijeron, cúbrete, uno nunca sabe, pero la idea de fondo era que los islamistas nos cortaron la cabeza en esa época. En ese tiempo decíamos que los terremotos ocurrían porque las mujeres no se cubrían. Eso se decía en la escuela y en las mezquitas. Al final, las mujeres se cubren y no notas cuando pierden un derecho, porque en el Islam, una mujer que no se cubre es considerada impúdica, pero eso no es cierto, aunque muestres el cabello de tu cabeza. Ser pudorosa no implica cubrirse. ¿Una mujer sin cubrir va al infierno? No, no vamos a castigarla solo por mostrar su cabello. ¿Ves? No tiene ningún sentido y él tiene un trasero, así que realmente quiero contarte esto. Espero que podamos tomarnos el tiempo. Adelante, adelante, no te preocupes, no te preocupes. ¿De dónde viene el velo, sabes? Mira qué bonito es esto. Ah, ¿Es magnífico? ¿es el Arco del Triunfo? ¿Sabes qué es aún más magnífico? ¿Tú? Bueno. Es amable, lo tomo bien, sé que es en broma. 1.5 grados. Hay algo de verdad y algo de mentira. Hay mucha ignorancia e incompetencia sobre la crítica al Islam en el espacio público en Francia. Y lo digo en serio, por ejemplo, hay muchas personas que van a usar la defensa. No, pero el velo no es obligatorio, no está escrito en el Corán. Y eso es una defensa para decirte que eres un incrédulo, que no sabes nada. Cierra la boca. El Islam sunita, que practica el 95% de los musulmanes, sigue el Corán y la Sunna. El Corán no vale nada. El Islam sunita se basa en un 99% en la Sunna, la tradición profética. ¿Cómo se hace el Ramadán? ¿No está escrito en el Corán? ¿Eso significa que el Ramadán no es obligatorio? ¿No? ¿Cómo se hace la oración? No está escrito en el Corán, ¿verdad? ¿Eso significa que la oración no es obligatoria? ¿No? ¿Y entonces cómo nos cubrimos? ¿Está escrito en el Corán? Un poco sí, pero ¿eso significa que el velo es obligatorio en el Islam sunita? Sí, ¿y de dónde viene el velo? ¿Del Corán? Ese es mi próximo libro, increíble, el Islam, ese es el primero, el próximo es increíble, el Corán. Les voy a dar el contexto de la revelación para cada versículo del Corán. Ahora no podrán decir que no sabemos o que está mal traducido. Usaré textos de los sabios y compartiré lo que grandes intelectuales del Islam han dicho. ¿Por qué se reveló el versículo del velo en el Corán y por qué las mujeres musulmanas se cubren? ¿Sabes algo al respecto? Sí, es una historia de Popó. Recuerdo cómo... Lo leí y vi. Es importante que todas las mujeres que usan velo lo sepan, porque es algo básico. Ustedes pueden hacerlo. En el Hadís Bukhari auténtico 6240, entonces Hadís es un relato Bukhari, B-U-J-A-R-I, es el nombre del tipo Sahih, auténtico S-A-H-I-H, 6240. Entonces tienen a Omar, que es un compañero del profeta. ¿Eso está bien? Él, que es Ars, era muy misógino. Tiene dos frases favoritas. La primera, que dice todo el tiempo, una de cada 2 veces, es ¿debo cortarle la cabeza al profeta? Y la segunda frase es, si por mí fuera, las mujeres estarían encerradas en su tienda todo el día. Omar acosaba. Según el Hadís Bukhari 6240, Omar pedía a Mohammed que cubriera a sus mujeres, pero él se negaba. Sauda, esposa del profeta, salió de noche a Al-Manasi para hacer sus necesidades. Omar la vio y dijo, «Te reconocí, oh Sauda», dijo Omar. Dije esto porque quería darle una buena razón a Alá para que revelara los versículos del velo, así que, literalmente, el velo en su origen es el capricho de un hombre que quería motivar a Alá a revelar los versículos del velo. Hay algo que no entiendo, sí. Ve a una esposa del profeta salir de su tienda para ir a hacer popó, sí, de acuerdo, hacer popó, y él la reconoce. ¿Cuál es el problema de que la reconozca? En resumen, estás frente al baño de chicas y preguntas, ¿qué quieres hacer? Ahora él está algo, ¿quién es ese tipo y qué quiere?
Y entonces, bueno, ya no tiene ganas de hacer popó y ve al profeta. Él me dijo eso y entonces, bueno, ahí tienes la opción. En realidad, cuando eres Alá, tienes la opción. Puedes decir, desde ahora habrá seguridad frente a los baños de mujeres para evitar acoso, o podemos decir que Alá castigará a quien acose a mujeres que van al baño. Él acosó a la chica para que Alá dijera que ahora hay que hacerlo. Pues para que Alá legisle. ¿Y qué decidió Alá? Decidió que, pues para que las mujeres ya no sean acosadas, van a ocultar su cabello. Entonces ahí es cuando bajó el versículo del velo. Y ahora eso es como una autorización para acosar. Las mujeres que no llevan velo, ya sabes. No entiendo qué cambia, que lleven velo o no. En realidad, Pues nada. La historia no tiene sentido, la justificación, no hay razón. Esta historia es una prueba de estupidez. que las reconozcan, que las diferencien de las mujeres que no llevan velo, bueno, de las no musulmanas. Ahí están las mujeres que se pueden acosar. Porque una mujer con velo pertenece a un musulmán. Si la acosas, te metes con un musulmán. Pidan que usen un pin para identificarlas y para que las reconozcan a ustedes. ¿No? Ni te acerques a los baños de mujeres. Yo lo habría dicho, nadie hace nada y no se acerquen ahí en la noche. Quiero decir, eso es un velo, pero podría haber sido otra cosa. Se visten de rojo, ¿no? Pero la idea... La idea era que se reconocieran y distinguieran. No, la idea de Omar es que las mujeres no salgan. Después sigue la historia de Hadith Sahih Bukhari, 4795. Sauda salió al día siguiente al baño porque no pudo ir antes. Ella se cubrió por completo, dejando solo un ojo descubierto para orientarse. Entonces ahí está claro. Es para que no la reconozcan. Eso es. Ahí no sabemos quién hace popó y ella solo asoma un ojo. Omar seguía frente al baño de mujeres y le dijo a Sauda: ¿qué haces? Te reconocí. Deberías evitar que te reconozcan, incluso con velo. Quería que usara el baño en casa y no saliera. Ok, ella regresa y dice: Mohamed, aunque estaba cubierta, Omar me reconoció. ¿Qué hago? Mohamed dice: Alá acaba de hacerme una revelación. Repito, es el Hadith Bukhari 4795. Las mujeres pueden hacer del baño afuera. Verifiquen Bukhari 4795. Así que Alá, creador del universo, tiene un cerebro como un charco. Autorizó que las mujeres fueran al baño afuera, lo cual me parece bien, pero deben cubrirse. Y entonces eso, es una historia ridícula, ¿ves? Alá también tiene derecho y está bien. Él es buena onda, ¿no? No, es realmente ridículo, pero una vez más, es una prueba de atontamiento cuando tienes a la mitad de la población, a toda la población de mujeres que se cubren. Por esa razón sabes que ya nunca volverán a cuestionar la autoridad. Te dicen cúbrete para ir al baño, lo haces. Dicen corta la P de tu hijo, cortas la de tu jefe. Dicen molesta al C el viernes, lo molestas ese día. Cuando tienes eso, validas como autoridad. El tipo ya no piensa, no pregunta por qué ni cómo, no actúa como tú. Lo primero que dijiste fue, ¿por qué no hay un pins? ¿Ves? No ves la lógica en el asunto. La idea es que la autoridad te dice algo y tú no buscas la lógica. Y eso realmente es una prueba de validación, esos textos. Y entonces, yo les hago la pregunta a las musulmanas que nos escuchan. Realmente, a las que usan velo, a ellas me dirijo directamente, y a los musulmanes que tienen hermanas, esposas, hijas, padres que usan velo. ¿Se sienten respetadas con historias como esas? Y esas historias son de su religión, del Islam sunita. El Hadith de Bukhari es el segundo libro más sagrado y estudiado en el Islam sunita, después del Corán. Es la vida del profeta. Es la vida del profeta. Literalmente te dice cómo vivía y cómo lo imitaban, te dice cómo se limpiaba con 3 piedras, te dice cómo compraba y vendía seres humanos. En el TAS se explica por qué una mujer debe cubrirse. Un musulmán debería cuestionarse eso, como digo. Las autoridades religiosas mantienen a los musulmanes ignorantes y embrutecidos. Por ejemplo, el velo es un ejemplo típico. Es Mafieux quien tenía un capricho. Hay que cubrir a las mujeres. Molestó tanto a todos. Mohamed, adelante. Él incluso quería que ellas ya no salieran y de repente Mohamed dice, no, ahí él dijo que salgan a hacer del baño. Ellas no van a hacer en mi casa. ¿Por qué Omar tenía esa influencia sobre él? Creo que estaba enamorado, no, pero no es posible de otra manera. Odiaba a todas las esposas del profeta, seguro que estaba enamorado del profeta, esa es mi teoría personal. ¿Por qué el profeta se dejaba influenciar por Omar? Porque eran sus brazos armados, eran ellos quienes decapitaban por él, quienes robaban por él, quienes asesinaban por él. Sí, era uno de sus hombres de confianza y estaba rodeado de personas violentas. Por ejemplo, Khalid Ben el Walid es conocido por decapitar a un incrédulo, cocinar la cabeza y comerla. Sí. Al conquistar la Meca, Mohamed promete que nadie morirá, lo cual es una metodología islámica que siguen los islamistas. Mohamed tomó la Meca sin violencia. Entró con un ejército enorme, no hubo resistencia y fue pacífico. Prometió que nadie moriría. Y Khalid Ben el Walid mató, según la biografía, Mohamed, según Ibn Kathir, a 70 personas.
Entonces les dio la orden a sus hombres de no matar a nadie. Aún así mataron a 70 tipos. Así. Y entonces Mohamed, uno pensaría que los va a castigar, ¿verdad? Mohamed dijo, Alá, sé testigo. No fui yo quien ordenó eso, así que literalmente es eso. Se deslindan de responsabilidad y Khalid mató a unos tipos. Esos bárbaros nunca son castigados. Tienen vía libre y por eso no respetaban. Decían que cada quien toma su parte y hace su rollo con Alá. ¿Ves? Era realmente así. Mohamed los legitimaba como autoridad. Él se encargaba de los asuntos, la ciudad, y ellos se llevaban el dinero. Y los esclavos... Es una banda de saqueadores, en realidad sí. Es una banda de saqueadores. La Sirá de Mohamed tiene como 100 episodios donde recolectan esclavos. Siempre lo dicen. Fueron a pelear contra tales enemigos. Vinieron, estaban sacando sus cabras, los mataron, robaban las cabras y a las mujeres. No son enemigos, son campesinos a quienes les robaste. Siempre recolectan sin resistencia ni muertos, solo llenan sus bolsillos. Bueno, hay que darse cuenta, los tipos, eso es simplemente robo. En el Islam existe una prohibición preislámica sobre mujeres casadas, que era una regla cuando se saqueaban tribus vecinas en el desierto. Y entonces Alá lo puso en el Corán. Les están prohibidas las mujeres casadas, excepto aquellas que capturen legalmente. Vas a la guerra, matas a alguien, tomas a su esposa y puedes acostarte con ella, aunque sea casada, o lo haces esclavo. Reducir a una mujer a la esclavitud, rompe el contrato matrimonial y entonces te pertenece. Y por ejemplo, tienes a un compañero del profeta, quien dijo, ella era tan hermosa que en cuanto la capturé, la besé de inmediato. Eso se usa en la jurisprudencia para afirmar que al capturar a una mujer, se permite tener relaciones sexuales enseguida. Por ejemplo, está el hadiz de Bukhari, no recuerdo el número exacto, creo que es el 3920, pero si buscan coito interrumpido, hallarán donde Mohamed hace una racia. Con sus hombres capturan mujeres. El hadiz dice, la soltería nos pesaba y extrañábamos a las mujeres, así que quisimos practicar el coito interrumpido con las esclavas. Es el anticonceptivo más antiguo, consiste en salir antes de eyacular. Funciona, pero falla en el 75% de los casos. Es muy ineficaz. Se preguntan, ¿cómo haremos esto si el profeta está aquí? Al leer piensas, le preguntarán al profeta si es moral matar a una mujer con quien te interrumpió tras matar a su esposo y decir que la revenderás como esclava. En un hadiz explican que dudaban porque creían que una mujer embarazada vale menos dinero. Y entonces va a estar el profeta y el profeta dice, no, cuando estén con esas mujeres terminen adentro. No se debe impedir el nacimiento de un alma que Allah ha destinado. Y de ahí tienes la ley islámica que dice que cuando estás con una esclava, estás obligado a terminar adentro y embarazarla si es posible. Eso no tiene sentido. Soy el mensajero de Dios, pero esos que vienen y me lo dicen las cautivas. No, yo digo que te vayas tras una roca y dejes a la señora en paz. Pero Mohamed dice, déjalas embarazadas, es obligatorio. ¿Ves la tontería de esto? Es un desprecio total hacia la mujer, pero también hacia la que no es de tu tribu, de tu gente. La respuesta es simple, sí, pero así era esa época. Lo importante es contextualizar el Corán. Si Mohamed fuera saqueador, diría que era la época, pero él pretende ser perfecto. Que da un ejemplo. Es el mejor de los hombres. Es el mejor de los hombres. Su ejemplo es, escóndete tras una roca y deja a la señora en paz. Siempre aplica. No es como de, sí, pero en esa época las mujeres eran más propensas a hacer. Así no funciona. El primer punto es ese. El segundo, que nada ha cambiado hoy. Nadie va a decir hoy en día que Mohamed está equivocado. Ningún musulmán lo va a decir. Ah, bueno, si no dices hoy que él está equivocado, si no dices que las palabras de Mohamed no son pertinentes hoy en día. Bueno, técnicamente nada ha cambiado, y eso es lo que hago en mis debates. Los tipos me dicen que no, que sí ha cambiado. Entonces estamos de acuerdo en que hoy en día la palabra del profeta Mohamed no es pertinente en este punto. El tipo dice que sí, entonces nada ha cambiado. Es igual con el matrimonio infantil. El profeta Mohamed se casó con Aisha a los 6 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9 años. Una vez más, si es por la época, bueno, escucha, es perverso para la época. El problema es que es ejemplar y que lo queramos o no está escrito en la ley islámica y entonces no. Un ejemplo sería no hacerlo porque hoy en día no es pertinente. Eso es lo que quiero decir. ¿Donde se hace sí? Hay países donde se hace y es tolerado y es tolerado. Incluso hay países que tienen leyes en contra, leyes gubernamentales, pero con excepciones para permitirlo. Por ejemplo, en Irak lucharon para permitir el matrimonio a los 9 años igual que en Somalia. ¿Viste el escándalo de hace un mes donde buscaban prohibir el matrimonio de niñas de 9 años? Imanes lloraron y lucharon en la tele, pero 24 horas después la ley no pasó y aún se pueden casar niños. Por ejemplo, en Argelia la ley permite el matrimonio desde los 18 años.
pero el juez puede dar excepciones si las dos familias están de acuerdo, o si ella está embarazada, o si ya están casados, de mutuo acuerdo. Entonces, ¿ves? La locura es que la pedocriminalidad está prohibida, excepto si la embarazaste y entonces dicen los vamos a casar, es mejor así. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, y esas son excepciones legales. Y hay asociaciones, incluso en Argelia, que luchan contra eso, por ejemplo. En realidad, se prohíbe solo para aparentar ante los incrédulos, como la esclavitud en Arabia Saudita, que parece prohibida, pero no lo está. Todavía tienen esclavos, solo que ya no los llaman esclavos, porque así la gente ya no se queja. Pero, en los hechos, se reservan el derecho de comprar y vender seres humanos, porque es... Igual ahora, ahí en Arabia Saudita. Sí, claro, tienes reglas. Por ejemplo, en el Corán, donde Alá va a decir bienaventurados, son los creyentes que hacen la salat, que pagan el zakat, la limosna obligatoria voluntaria, y que preservan su sexo de toda relación, entonces, que son castos sexualmente, salvo con sus esposas y las esclavas que poseen. Preguntas a los musulmanes sobre las esclavas y responden que son empleados. Entonces, ¿puedes tener relaciones con tu esposa, secretaria y empleada doméstica? Se quedan en blanco. ¿Ves? Pues sí, porque si haces una diferencia, es que tu esposa tiene un estatus diferente. Del segundo asunto, el segundo tema son tus esclavos, o tienes otro hadiz que fomente la consanguinidad. Entonces ahí le va a decir a los profetas que les está permitido tener relaciones sexuales con sus esposas, las esclavas que poseen legalmente. Tus primas, dice todos los tipos de primas del tío paterno, de la tía materna, así, las mujeres que viajan contigo y las mujeres que te ofrecen su cuerpo. Y ahí yo debato muy seguido sobre este tema con musulmanes. Pero ¿por qué Alá ignora el riesgo de consanguinidad cuando te casas con tu prima y tienes relaciones con ella y puedes tener hijos con ella? Y de hecho tenemos una enorme, realmente gigantesca tasa de consanguinidad en los ambientes musulmanes. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita es 50, creo. Argelia también es 60. Es consanguinidad, es de primer grado. Con tu prima, de primer grado. La consanguinidad no está mal vista, incluso se fomenta. Es una virtud, ¿ves? Es preferible una prima a alguien desconocido. Y entonces eso crea problemas de salud. Hace daño, hace daño, hace daño. Ya de entrada, no es sano casarse con tu prima. No sales de la familia y genéticamente tienes problemas. Y eso es una prueba flagrante de la ignorancia de Alá. Alá es completamente ignorante. Es decir, podría decir, cásate con alguien que no sea de la familia. Y de verdad, si no hay opción, la prima, ¿ves? Podría al menos darle la vuelta al asunto, como si no tuvieras otra opción, ¿no? Aquí lo presenta como una virtud, sin considerarlo problemático. Tienes el privilegio del profeta de acostarte con quien quieras. El profeta Mahoma, a diferencia de otros musulmanes, tiene a Alá y al ángel Gabriel como testigos y quienes realizan su matrimonio. Puede casarse sin testigos, contrato ni dote. Él puede acostarse con quien quiera, igual que nosotros. Entonces Mohamed está extremadamente privilegiado en esta religión y eso demuestra que es un gurú porque tiene privilegios sexuales. También tiene privilegios monetarios, ya que recibe el 20% de todo el botín, es decir, una quinta parte del botín, para Alá y su mensajero. Pero como Alá no interviene en la tierra, el 20% es para su mensajero. Pocos musulmanes lo saben porque casi no leen sus libros. Por eso hago esto. Muestro el libro en mi canal de YouTube. Lo leo y nos reímos porque es absurdo. No es un sistema viable, pero al menos hay pruebas. ¿Ven? Invito a los musulmanes, siempre lo digo, soy el mejor imán laico de Francia. Lean el Corán, se lo juro. Debato todo el tiempo con musulmanes y me dicen que el Corán es un libro perfecto. Yo les digo, a ver, cítame un versículo, una frase, lo que sea. No lo saben porque no lo han leído. No afirman que es perfecto por comprobarlo, sino porque decir lo contrario implica muerte social. En la mezquita les dijeron que es perfecto, sus padres les dijeron que es perfecto, no lo piensan, pero la base de un libro para empezar es que al menos se lea una vez en la vida. Además es la palabra de Dios, quiero decir, hay que leerla. Hermano, esa es la palabra de Jocodo. Si fuera la de Dios, la leería de inmediato. El que creó el universo. Sí, seguramente hay algo que decir. ¿Y qué es la palabra de Dios? La primera sura del Corán muestra a Alá discutiendo con Abu Jahl y diciéndole, vete al diablo. En la segunda sura, Alá confronta a Abu Lahab, que perezcan tus manos, Abu Lahab. Y la tercera sura se pelea igual. En cada sura pelea con un humano del desierto de Arabia, seguramente inexistente. Además, Abu Jahl, el padre tonto. Incluso Alá pone apodos. Es como si Alá hablara con Macron y le dijera Micrón, el rey de Micronia. Así que Abu Jahl, la verdad, está muy mal. Es un apodo de primaria. Cuando te peleas con alguien... Ah, sí, no sabía eso, ¿ves? ¿Ves? Yo pienso en Alá.
Si él discutiera con Macron, le diría, señor presidente, usted es patético, no Micron. Nunca entendí por qué Dios, creador del universo, sabiendo que existen unos 500.000 millones de soles en nuestra galaxia y tantas galaxias más, ¿por qué se molestaría? ¿Por qué hablaría de nosotros? En realidad, Sí, porque hablaría de nosotros, eso es lo primero. ¿no? Pero, o sea, en todo caso, tiene una F ¿No tiene otra cosa que una F? y Mohamed es su humano favorito. O sea, tiene un favorito. Es una locura. Creó las estrellas, el sol, pero a él sí lo quiero, ¿no? Pero a esos sí los quemaré. Es el tipo que se pelea con unos tipos del desierto. Bueno, al mismo tiempo hay algo de lo que tenemos que hablar y es por qué, y eso es algo que sorprende mucho a los franceses. Yo diría de origen. ¿Por qué los musulmanes no condenan masivamente los atentados terroristas? Mira, Sí, hay varias razones, porque ahí tienen la opción, podrían hacerlo. ¿Qué se los impide? hay varias razones. Primero, como mencioné, morir como mártir es una virtud. Además, para el musulmán es difícil decidir por sí mismo. Te dije que te quitan la responsabilidad, él no puede decidirse. Entonces, ¿es mártir o no buen musulmán? Ese es el primer punto, y te lo digo en primer grado, yo no podía decirlo. En el 11 de septiembre y el Bataclan, yo era musulmán. No puedes, espera. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Sobre todo cuando conoces la regla, ese es el primer punto. Segundo, tomar una postura pública y equivocarte te traerá la furia de la comunidad, incluso si tienes razón. Tercer punto. Eso engaña, tienes razón. Por ejemplo, dices que es un imbécil y los demás solo lo condenan. Porque está bien matar gente, a inocentes. Sí, pero Alá manda a hacerlo, así que dirán, tú condenas, pero Alá lo ordena. Y entonces, es mejor que te calles, al menos nadie puede reprocharte nada, ¿ves? Porque tienes una presión social y tienes autoridades que vienen, hay unos tipos algo influyentes, unos hermanos del barrio que te van a decir, deberías haberte callado la boca, y tú, bueno, si me hubiera callado la boca, no nos habrían secuestrado, yo no quiero que me secuestren. El tercer punto es que, al no tener responsabilidad, no buscas la causa del problema, lo cual en el Islam es aterrador, porque temes una baja de fe. Es cuando surgen dudas y te duele el corazón y la cabeza. Y entonces dices, si hago un juicio sobre este héroe, voy a tener que cuestionarme sobre mi religión. Y si me cuestiono sobre mi religión, voy a tener una baja de fe. Y entonces la posición cómoda es no hacerme preguntas para estar seguro de no cuestionar nada, y así no tener esa baja de fe, que es una especie de depresión que puede durar de un día a 14 días, ¿sabes? O incluso más tiempo, a veces meses, y entonces tienes eso. El cuarto punto es que pusimos a los musulmanes como víctimas, aunque también es su responsabilidad, sigo mezclando ambas cosas. Eres responsable por ser adulto, pero también víctima de un sistema de adoctrinamiento que afecta a todos. Y entonces te van a decir que se quejan y quieren que condenes a los terroristas, porque piensan que eres un terrorista, pero tú no eres un terrorista. Entonces esa gente es racista, son islamófobos. Francia es un país que los odia. Entonces eso instrumentaliza a las autoridades, no solo religiosas. Ella y las chicas victimizan a los musulmanes para manipularlos y adoctrinarlos. Pero la realidad es que cuando los tratas como adultos les dices, mira por qué este tipo hizo algo terrible, así es como actuó, ¿entiendes los errores? Y un musulmán adulto debería decir, así es como se crea un terreno fértil y así es como lo vamos a evitar en el futuro. Pero eso no es lo que se dice. No es eso lo que se dice, te explico por qué. No es eso lo que se dice. Dije que hay victimización, hay adoctrinamiento, hay falta de responsabilidad y está el hecho de que Alá lo pone como virtud. Son esas 4 cosas que acabo de explicar. Por eso no lo dicen, me preguntaste por qué no lo dicen, te explico por qué no lo dicen. Y entonces, ¿cómo combatir eso? Es hacer lo contrario, es dejar de victimizarlos, tratarlos como adultos, o sea, ofrecerles una crítica clara, lógica, donde no puedan victimizarse, donde no puedan decir que los estás atacando. Vila, las personas también son responsables, no podemos hacer todo por ellas. En algún momento. Tienes a un tipo que dispara contra personas, contra jóvenes en una sala de conciertos. Jota, no necesito que me digan qué pensar, ¿ves? No tengo solución, así es. Pero es que no sé, la verdad, esto me indigna, casi. Pues, ¿sabes qué? Vamos a cambiar. ¿Cuál es tu solución? Pues no sé, no tengo, pero a mí simplemente esto me indigna, ¿no? ¿Pero en qué momento? Espera, voy a ser más claro, tal vez así te va a indignar menos. ¿Muchos musulmanes no se oponen a este héroe? No porque sea una opinión espontánea, sino porque es el resultado de 20 años de adoctrinamiento, 30 años de adoctrinamiento. ¿Ves esto como un resultado espontáneo que debe cambiarse ya? Son 40 años sin diálogo ni crítica hacia los musulmanes. Eso es lo que hace que en el momento en que hay un acto heroico, haya un silencio. Y por eso hay que hacer lo contrario. Eso tomará 10, 20 o 30 años. Es un proceso educativo, ya que antes no educamos. No criticamos a los musulmanes por miedo a ofenderlos y no lo dijimos. Quiero que podamos decirlo en la tele,
Cuando Mohammed dice que el preferido de Alá es el que muere combatiendo al enemigo, Mohammed es un imbécil y está equivocado. Los musulmanes se preguntarán si eso es verdad o falso. ¿Morir matando y siendo asesinado es una virtud o no? Mira, esa pregunta nadie la había planteado. Y entonces pasaron 40 años de su vida con una sola perspectiva: morir. Como mártir está bien, y ahora tú vienes y te quejas. Pero ¿por qué ellos ven a un tipo morir como mártir y no se quejan? Sí, porque solo conocen una perspectiva, han estado en un mundo sin otras opiniones ni críticas. Por eso afirmo que es un derecho escuchar críticas a tus ideas, especialmente si son débiles o dañinas. Y los imanes, entonces tienes una población musulmana en Francia, franceses musulmanes durante 40 años, hubo un imán que les dijo que murieran como mártires. Está bien, ¿y tú? ¿Te quedaste callado y al final te preguntas por qué toman posición contra los heterosexuales? Pues sí, porque solo había una perspectiva en toda su vida y se defendía como una virtud. Y entonces es normal. Y digo que es normal porque el Islam es el único sexo en la tierra. Tomás creo que se llama La Familia, que es una secta, París. Son musulmanes, no árabes, son franco-franceses de generaciones. Tienen ideas igual de tontas o peligrosas. Tomas a los testigos de Jehová, a los raelianos, la secta del sol, a los judíos, tomas lo que tú. Si encierras a un musulmán o a una persona en un concepto, obtienes esto. Es normal, ya que los musulmanes también son humanos, como tú. Les pones los altavoces todas las mañanas durante toda su infancia, se vuelven locos. Tú también, ¿ves? Funcionan como tú. Y eso es lo que la gente tiene dificultad para entender. Y que, digo, son seres humanos como ustedes que están sometidos a un sistema al que tú no estás sometido y entonces ahí estás. Pero, ¿por qué no reaccionan? Pero es normal, te digo, es normal que no reaccionen porque están en un sistema que normaliza eso. Y tú tienes que romper ese sistema. Y eso implica inversión, tiempo, riesgos. Y por eso hago esto. Y te agradezco de todo corazón que me des esta palabra. Así que, si estás encerrado en un mundo donde el Corán es perfecto, y el Corán dice que está bien matar a los incrédulos, y el Corán dice que está bien ser enemigo de los incrédulos, y que siempre seremos musulmanes y nunca franceses, pues al final, siempre eres musulmán y nunca eres francés y te gusta matar a los incrédulos. Debes traer la palabra contraria. Como dije, hay dos formas: por violencia o educación. No quiero una sociedad que lo logre por violencia, porque eso abre otra puerta, es la puerta del fascismo, y esa puerta funciona muy bien. Los fascistas y los autoritarios usan eso, y por eso te digo incluso, hay que hablar de derechos y libertades y definirlos claramente. Si quitas derechos y libertades, los fascistas llegan y se quedan. Por eso no hay que ser reaccionario, sino equilibrado. Depende, porque para los franceses de origen el Islam llegará como una ideología fascista. Bueno, ellos dicen, ya sabes, ok, educar, de acuerdo, pero en algún momento hay que luchar contra eso, ¿ves? Hay que reaccionar. Esa es la esencia del voto al reagrupamiento nacional. Yo no conozco el reagrupamiento nacional. Leeré su programa en mi canal de YouTube para complacerte y me haré una opinión pública. Pero hay dos puntos. El primero es que la cuestión no es esa. La cuestión es si tienes franceses aquí o no. Y la respuesta es sí. ¿Son seres humanos? La respuesta es sí. ¿Están igual de integrados, asimilados y enamorados de su patria que los demás? Pues mi conclusión es que no. Y tú dices que hay que educar, pero yo nunca he visto esa educación. Lo siento, la razón por la que lo digo es porque nunca la he visto. Esa educación. La educación no es lo bastante fuerte para fomentar un espíritu crítico contra el fascismo islámico y los totalitarismos, de verdad te lo digo. Pero tú dijiste que tú en la escuela... Eso te había desadoctrinado. Sí, es excepcional, no es algo común porque el Islam también educa de forma inversa, así que la educación debe adaptarse. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, no es porque yo diga esto que no se deban hacer reglas o leyes, por ejemplo. Me parece extremadamente valiente por parte de Francia haber prohibido el velo integral, y de hecho se le reprocha a Francia cuando hay muchos países de mayoría musulmana que lo han prohibido. También me parece muy valiente que Francia enfrente el problema. Espero que también se hable de la circuncisión y mutilación genital. Me dirán que los judíos no quieren, pero me da igual, todos tienen derecho a su pene. Que enfrente el ayuno seco, el velo en niñas y los matrimonios forzados. Es muy responsable. De su parte, hay una parte legislativa que muestra que somos serios, claros y firmes. Existe una parte educativa porque en 20 años quiero una sociedad de individuos civilizados y educados, no una reaccionaria. Sinceramente deseo para mí que todos los franceses sean educados y amen sus derechos y libertades. No quiero una sociedad donde haya individuos infantilizados, reprimidos o represores, porque eso abre la puerta al fascismo, aunque ese fascismo no sea islámico.
Y lo digo sinceramente, es en serio. Es decir, es incluso lo que vemos en los países de mayoría musulmana. Los fascismos en los países de mayoría musulmana no son necesariamente islámicos. No son necesariamente islámicos. No eran musulmanes los de Siria. La familia Assad no era musulmana, solo mafiosos. El ejército en Argelia tampoco son musulmanes, son mafiosos. La familia real en Marruecos sabemos que son mafiosos. ¿Ves? Son mafiosos los que toman eso. Gracias, está bien, muchas gracias. ¿Y yo apesto algún día seré tan famoso como tú? Eso espero. ¿O quieres una sociedad educada y civilizada o no? ¿Y si tú ya estás harto y quieres usar soluciones autoritarias? Vas a ganar a corto plazo, pero a largo plazo perderás. En 20 o 30 años tus hijos vivirán en una sociedad injusta y arbitraria. Ese es el primer punto. El segundo punto Es que se trata de limitar la inmigración. Es decir, mientras más musulmanes traigas, más musulmana será la sociedad en comparación con... cometes dos errores. Primero, todos los países restringen la inmigración, así que no solo Francia podría estar trayendo demasiada inmigración. Creo que es un tema social, no religioso. El segundo es político. ¿Quieres limitar la inmigración? Perdón. Ahí dices, vas a traer el fascismo, ¿no? En realidad simplemente los franceses quieren que las fronteras estén controladas porque no lo están. Pero eso me parece es algo que me sorprende, que las fronteras no estén controladas. No conozco país en Europa que no controle sus fronteras. No tiene sentido. Sí, porque en realidad no es así. Puedes entrar ilegalmente a Francia y si te atrapan te obligan a salir del país. En el 94-95% de los casos no se aplica. Te dicen que te vayas pero nadie lo verifica, así que es barra libre. Escucha, en serio, no conozco el tema, pero si me dices eso es una falla grave. Así sí. Pues sí, es... No puedo decirte por lo que cuentas. Si no tienes medios para despedir a alguien en casa, ¿dónde lo pondrás? Es raro. Porque el país de donde viene tiene que aceptar recibir de vuelta a su ciudadano. No, pero eso no va a funcionar, porque obviamente me imagino que él viene sistemáticamente de un país fascista. Pues él viene de... No necesariamente, pero en general los países dicen, pues no lo vamos a recibir de vuelta, así que se lavan las manos. Y luego... ¿De ciudadanos de ese país? Los tipos que se quedan, sí, claro, sí. Entonces, es un país fascista y de imbéciles. ¿Qué te digo? El gobierno argelino son unos imbéciles. No solo es el gobierno argelino, sino también otros. Sí, bueno, son imbéciles del gobierno argelino, eso lo sé. De aceptar de regreso a los ciudadanos que han cometido delitos en Francia, que están ilegalmente en Francia y que, ya ves, en realidad ya estamos hartos. No es cuestión de fascismo, es que para muchos franceses realmente es así. Después, no sé cómo se resuelve esto, te confieso, sinceramente, no lo sé. Pero efectivamente, si tienes que tratar con un gobierno mafioso, ¿qué haces? No lo he pensado, no tengo respuesta. Sí, me parece un grave problema de funcionamiento, pero ese no es el problema del Islam en Francia. No son las órdenes de expulsión del territorio francés, me imagino, porque no es eso. Tienes millones de musulmanes en Francia y tienes millones de musulmanes que han salido del problema que describo, voluntaria o involuntariamente, y que no son orden de expulsión del territorio francés. Son personas bien integradas, médicos, ingenieros, recolectores de basura, etc. ¿Dónde está el problema? El Islam está ligado a la inmigración en Francia. Hace 50 años no había Islam como ahora. En los hechos, entonces... Ligado a la inmigración. En los hechos, de nuevo, no sé cómo se controlan las fronteras y la inmigración. Realmente es un tema. Yo estoy contento de que haya inmigración. Vine a Francia, pero después, como te digo, creo que tener mi oportunidad es una excepción. Creo que ya es difícil decir si alguien es musulmán. Al cruzar la frontera, eso va un poco en contra. De la nacionalidad. ¿El tipo es de Argelia o de la India? Te dije hace 10 minutos que no quiero que solo por venir de tal país me asocies con esa religión, porque es solo una religión. Pues sí, pues... Primer punto. El segundo es que creo que lo importante no es si es musulmán o no. ¿Pones los derechos y libertades individuales sobre Alá y el Corán? Para ti es lo mismo, pero para mí importa porque tú dices que sí. Respetar el país es más importante que mi religión. Porque otra vez lo que te enseñan en el Islam es lo contrario. Hay que aplastar todo para imponer lo que Alá y Mohammed quieren. ¿Ves? Eso es una prioridad. Incluso los imanes en las mezquitas dan discursos contradictorios. Te juro que ves el problema al revés. En todas las mezquitas de Francia, los imanes hacen ese sermón. Ya no tienes problema, ya no necesitas controlar la inmigración. Es solo un mensaje que se repite en las mentes. Pero también creo que puedo estar equivocado y que tienes razón. Sinceramente. Subtitulaje, padre. Tengo buenas convicciones sobre lo que digo, pero admito que puedo estar equivocado.
pero espero que lo que dices responda, porque tus preguntas también son válidas. El primer reflejo de alguien es pensar así. Pues obviamente. ¿Pero es sano, útil o natural? No lo sé. ¿Es la norma de todos modos? Yo no sé, no he hecho estadísticas. Sí, si los países controlan sus fronteras, bueno, quiero decir sí. De eso lo dudo. No veo un país en la Tierra que no lo haga. No hay un país con fronteras abiertas. También, Bueno, Francia, después los otros, bueno, sí, no, sí, Inglaterra, el asunto, ya sabes, Inglaterra empieza, hubo una fuerte inmigración, bueno, para ellos es Pakistán, etcétera. Pero hubo una fuerte inmigración, el resultado es que ahora tienen alcaldes que son musulmanes. Bueno, ya ves, no puedes separar la cuestión del Islam y la cuestión de la inmigración. Importar más personas musulmanas hace que la sociedad sea más musulmana. Es lógico y claro, ¿ves? No es racismo. no hay nada estadístico, pero no conozco el tema. Así que no sé cuántos musulmanes importamos, no sé por qué los importamos, no sé quién quiere importarlos. Así que no puedo responderte. Es cierto, ¿eh? Es algo directo, no sé. Si supiera te respondería. Y entonces, En resumen, ¿qué hacemos? bueno, 3 cosas para empezar. ¿Qué podemos decir? Gracias de todo corazón por darme la palabra y permitir que tu audiencia escuche mi discurso, aunque tal vez sea diferente al tuyo. No es, pero gracias, ¿eh? No me limitaste, me dejaste decir lo que quería, me preguntaste sobre los temas que quería tratar. De verdad, creo que eso es muy maduro y ciudadano de tu parte. Así es, y estoy agradecido. Ese era el primer punto. Segundo punto, creo que el Islam es perjudicial para toda la humanidad. Hablo del Islam sunita, para ser preciso, pero realmente, el Islam es una molestia, y la prueba de que es una molestia es que en cualquier lugar donde se implementa, la gente sufre. Incluso los musulmanes sufren. Los musulmanes sufren por el Islam en los países musulmanes, y a veces ni siquiera se dan cuenta, no lo perciben, no lo aceptan. Retomo el ejemplo de Argelia. 250.000 muertes violentas. Ningún musulmán critica al Islam, solo culpan a los islamistas, pero el Islam lo practican personas. Hay una consecuencia y esa conciencia debe ser global. Si importamos musulmanes en masa, ¿tenemos un problema? Sí, pero yo ya no quiero Islam en Francia, ¿no? Ya no quiero Islam en la tierra, ya no quiero Islam. También en Argelia, ya no lo quiero en Marruecos, ya no lo quiero en Túnez, ya no lo quiero en Siria, ya no lo quiero en Qatar, ya no lo quiero en Libia, ya no lo quiero en ningún lado, porque los seres humanos, en otros lugares también, no merecen esa estupidez y ese embrutecimiento. Ese es el segundo punto. El tercero es que, insisto, el Islam es embrutecedor y quiero profundizar en esto. Hay un orgullo islámico en no saber. Hay un orgullo islámico en oponerse al conocimiento y a la racionalidad. Existe un orgullo islámico que denigra y jerarquiza a ciertas personas. Está claro, está escrito en blanco y negro. Un musulmán es mejor que un no musulmán. Un árabe es mejor que un no árabe. En los textos islámicos, Mohammed dice eso, y además les promete a los musulmanes, les daré la supremacía sobre los no árabes, lo dice en la Sira, en su biografía, así que el Islam es realmente supremacía. Es totalitario y perjudicial. Francia ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, con Alemania. Eliminamos el nazismo y ahora tenemos relaciones cordiales con nuestros vecinos. Creo que podemos lograr lo mismo. Podemos deshacernos del Islam, que para mí es una religión fascista y totalitaria, y tengo razones para creerlo. No es solo una opinión, tengo pruebas fundamentadas, asumidas, islámicas, y creo que podemos hacer lo mismo. Podemos liberar a los seres humanos de eso y luego tener una relación sana con los árabes que se construye después. También hay africanos y asiáticos. El Islam es uno en todas partes, una relación donde somos ciudadanos del país ante todo, a veces casi incluso ciudadanos del mundo. Pero bueno, van a decir que soy marxista, así que no voy a decir eso. ¿Y dónde? Esa tontería ya no afecta negativamente a hogares, individuos y sociedades. Así que invito a la gente a prepararse, porque si tienes una opinión reaccionaria y racista sobre los musulmanes, no te estás haciendo un favor en lo más mínimo. Si tienes una opinión racional, lógica, que respeta la inteligencia de las personas, los derechos y las libertades de cada uno, creo que estarás haciendo un bien. Es un trabajo a largo plazo y sin garantía de éxito. Yo haré mi parte durante 10, 20 o 30 años. Estoy decidido a hacerlo y espero contar con muchos aliados que comprendan el problema. La principal confusión es que la gente no entiende el Islam ni cómo embrutece a un musulmán y lo lleva a decisiones que parecen absurdas. Como no entienden el problema, no lo resuelven. Las autoridades religiosas son el principal problema. Leen, escriben libros, hacen videos y repiten mensajes de odio por años. Ese es el problema principal, según yo.
Tengo a alguien que dio su testimonio en mi canal y dice que su abuelo tenía esclavos. Sí, hay algo que me sorprende mucho en el Islam, te lo digo, es el hecho de que la música esté prohibida. ¿Es cierto eso o no? Miles de musulmanes en Twitter dijeron que oraron por lluvia en la Meca y ahora llueve. Lo consideran un milagro. Pero, en serio, vamos a criminalizar totalmente la existencia de las mujeres y la mezcla entre hombres y mujeres, ¿sabes? Y entonces, ¿A dónde nos lleva todo esto?